Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Llegamos al segundo domingo de Adviento y en la corona que hemos hecho prendemos el segundo cirio de color morado. Vamos caminando con María, también con Juan Bautista que aparece en estas lecturas, para que abramos el corazón al nacimiento de Jesús. Hoy la iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 1 al 6. Primer momento, lectura del texto. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes virrey de Galilea y su hermano Felipe virrey de Iturea, Traconítide y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale, y todos verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que venga y nos ilumine, nos dé su fuerza en este día. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos en este camino de Adviento, de preparación, de apertura al nacimiento de nuestro Dios, Salvador y Redentor Jesucristo. Volvamos la mirada al texto. Segunda lectura, tercera, clara, pausada, todos los detalles. Capítulo 3, versículos 1 al 6 de Lucas. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué dice hoy? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la introducción histórica que hace Lucas? ¿Qué nombres nos da? Y de esos nombres, ¿qué ocupaciones tienen unos y otros? Después, hace esta introducción para hablar de un personaje. ¿Cuál es ese personaje? ¿Y dónde está ese personaje? Y en un segundo momento, en otro bloque del contenido, este personaje, ¿qué recorre? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué cita del Antiguo Testamento toma aquí Lucas para hablar de este personaje? ¿Cuáles son las expresiones, las imágenes que utiliza para hablar de lo que se dedica este hombre? ¿Y cuál es la última expresión del Evangelio? Como siempre, recomponemos mentalmente el texto también, lo guardamos en la mente, en el corazón, la mirada en las letras, la voz hace que tomen vida con la mirada, y el corazón reposa en el sentido más profundo. Después de la lectura, ¿qué es lo que queda en la mente, en el corazón? Segundo momento, meditación. Los domingos son un momento especial de encuentro con Dios, es un día de alabanza, de dar gracias por esta semana, de consagrar esta que comienza, de ir preparando en este tiempo de Adviento el corazón verdaderamente, sea un día distinto de familia, de poner a Dios en el primer lugar y escuchar la palabra, estar en la Eucaristía y en la Eucaristía la liturgia de la palabra, o también tomarla, aparte de eso, en este ejercicio orante, pues nos hace permitir una oración y en esa oración escuchar la voz de Dios hoy. ¿Qué nos dice Dios hoy a través de su palabra en este camino de preparación? Y es muy interesante, a mí me gusta mucho este texto y en esta primera parte alguien lo leería solo como una narración histórica, el primer momento, pero es que es muy importante. Es muy importante que un hombre como Lucas, que no es judío, se tome el detalle de explicar que Jesús, el Hijo de Dios, ha venido en un contexto histórico verdadero, con personajes que existieron así como él. En el contexto del emperador Tiberio, emperador romano, real, la historia habla de él, documentos. Poncio Pilato, personaje real que gobernaba la parte de Judea, porque tenemos que acordarnos que cuando muere Herodes el Grande, Roma en agradecimiento le permitía a Herodes gobernar la Palestina. A la muerte de Herodes, esta Palestina se divide en tetrarquías, como en 4 personajes, y aquí hoy nos habla del emperador, de Poncio Pilatos, que llegó a reemplazar uno de estos 4 que no sirvió, que estaban en la Judea y que estaban en Idumea y en Samaria, y lo tuvieron que reemplazar, y él vino a tener posición en Cesarea Marítima, que es ahí en el mar Mediterráneo, y en Jerusalén también en la Torre Antonia, todo el gobierno romano.
Pero él respetaba, Roma le permitía a los hijos de Herodes, los otros tetrarcas, entre ellos Herodes Antipas, virrey de Galilea, Galilea donde está el lago, y esta zona del Jordán hacia el oriente, la Perea, también las gobernaba él. Y más al norte también, pero más hacia el oriente, estaba Felipe, virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio, más hacia este lado, una pequeña porción de Abilene. Personajes históricos, reales. Y los nombra como el poder político dominante del imperio. Pero también nos ubica en aquellos que tenían el poder religioso. Y entonces habla de Anás y Caifás, eran los que tenían el poder, digámoslo así, de la religión en aquella época. El sumo sacerdote eran parientes, y entonces en ese tiempo, toda esta introducción es para explicar, estos gobernaban lo político, esto lo religioso, y en ese contexto estaba Juan, hijo, nada más ni nada menos que Zacarías, era un sacerdote, un hombre consagrado, un hombre importante, pero Juan no hizo el movimiento de seguir en el sacerdocio y en esa importancia, digamos, dentro del pueblo, sino que se hizo el último. Y como obra Dios muy distinto a las maneras del mundo, en ese contexto histórico aparece uno que es esperanza para el mundo, porque es el que tenía que aparecer último de los profetas del Antiguo Testamento, porque es el que abre la predicación y es la voz que clama en el desierto, nos dice, basándose en una profecía de Isaías, es una voz que grita en el desierto. Y efectivamente Juan sale de su casa, sale de la comodidad que tenía con Isabel y su padre Zacarías y se va al desierto. Y en el desierto vida de penitencia, en el desierto un lugar de encuentro con Dios, allá en lo secreto, en lo escondido, donde Dios lo modela para la misión. Y la misión es con fuerza, con valentía, con predicación, sin miedo a los respetos humanos, con una vida sin tacha, habla y utiliza su voz. Y es la voz que grita y es una invitación de conversión. Y aparece en este tiempo de Adviento, en este contexto histórico situado Juan, un hombre real, para cumplir el momento del designio, de decir, prepárense, prepárense, abran el corazón, preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. Todos los hebreos caminaban por los caminos de Israel para llegar al templo y llegar al Señor. Y en los distintos templos de religiones se hacen unos caminos para poder llegar al templo a adorar a Dios. Pues aquí hay uno que está invitando a un camino que es distinto solo a los caminos físicos, el camino del corazón. Y ese camino del corazón es llevarnos al desierto, como también lo habla en Oseas el Señor, y hablarnos al oído, como le habló a Israel en momentos de desierto, como se prepara él en penitencia, en preparar el corazón para la vida y preparar un camino recto y quitar todos los obstáculos. Entonces estas imágenes, en esta meditación los invito a que pensemos en algo. Estas imágenes, ¿qué nos dicen? Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, que se enleven los valles, desciendan los montes, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Y esto tiene que ver con actitudes humanas. Lo que está muy alto, es decir, la soberbia, la prepotencia, bájese. Bájese para agradar a Dios. Porque el soberbio no ve el paso de Dios. El soberbio no tendrá el camino para encontrar a Dios. Los que están por allá hundidos, lo que está entre se enderece, lo que está torcido y lo escabroso se iguale, es aquello que nos hunde, aquello que nos postra, aquello que nos tuerce del camino de Dios. Y son las actitudes que ustedes y yo hoy en este camino de Adviento, y le pido a Dios, ¿qué tengo que enderezar en mi vida? ¿Qué actitud tengo que hacer porque me tiene hundido, postrado por allá? Necesito que suba. Es decir, mi corazón se suelte de aquello que lo tiene amarrado, postrado, hundido. O se abaje de aquello que lo tiene en soberbia, prepotencia, altivez, orgullo, altanería, etc. Ese es el camino de preparación. Y es un camino del corazón. Es un camino del corazón. Y hay uno que nos da la pauta, y es Juan, que abre su voz porque es el precursor.
y todos verán la salvación de Dios. Aquí Juan habla ya del Salvador, salvación. ¿De qué nos tiene que salvar Jesús? Que todavía no hemos podido dejarlo entrar o no hemos querido dejarlo entrar. Él es el que nos salva. Y nos salva de la muerte, y la muerte no solo física, es que es la muerte del corazón, la muerte de mis caprichos, de mi orgullo, de mi altanería, de la prepotencia, de los vicios, de lo que no me deja ser feliz, de lo que me quita la capacidad de tomar decisiones claras. De eso es lo que hoy viene a ayudarnos Juan. Y viene a ayudarnos para que veamos y no tengamos miedo en defender al Juan histórico y al Jesús histórico, porque muchas teorías y muchos otros que han venido a dividir la iglesia han tratado de quitarle peso histórico a Jesús. Claro que Jesús es real y lo que dijo es verdad, tal cual lo dijo. Y unas comunidades que lo escucharon con los apóstoles fueron dando el mensaje y se puso por escrito con la luz del Espíritu. Y es real. Jesús no es un mito ni es nada, nace en ese contexto. Lo mismo que Juan, emperador de la época, personajes reyesuelos, tetrarcas que Roma les permitía gobernar a Herodes Antipas, a Herodes Filipos, a Lisanio. Personajes como Anás y Caifás que los narra, son verdaderos. Entonces, esto también es un segundo momento de meditación. El mensaje de la Sagrada Escritura de los Evangelios es un dato real de la existencia de Jesús. Porque hoy en día les da por sacar programas y sacar un montón de documentales, como si Jesús no hubiera existido, o quitándole peso histórico a lo que él hizo y dijo. Y es verdad, aquí Lucas es un pagano que vino a convertirse. Él no tiene que estar defendiendo a los judíos, ni tiene que inventarse un personaje, no. Conoció la realidad de Jesús y le cambió la vida, y con su documentación, un hombre que es médico y un hombre preparado, da claramente a lo que nos gusta a nosotros los de Occidente, datos claros, objetivos, de este personaje nació en esta época y murió en esta época y es así, así, así. A ustedes y a mí, y las biografías que leemos de las personas dicen, nació en tal parte, murió en tal parte y en tal parte hizo esto. Y Lucas lo que está haciendo es, Juan el Bautista nació en la época de este emperador Tiberio, estaban estos cuatro divididos en el gobierno de la Palestina y estaban Anás y Caifás como los que tenían el dominio religioso de la época. Es una ubicación. Nos pone los pies en la tierra y es verdad. Y es verdad que fue uno que vino abriendo camino, preparando el corazón, tomando estas escrituras que tienen un sentido en el contexto histórico, lo que dice aquí de Isaías, pero claramente nosotros lo leemos en el ámbito de Jesús, y es el precursor, es el que grita en el desierto. Grita es una oración fuerte, es un llamado de atención que se da en este tiempo de Adviento para que ustedes y yo abramos el corazón a Jesús. Que lo escabroso entonces se prepare en el camino del Señor, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Es decir, nivelemos el corazón, ni muy alto en la soberbia, ni muy bajo por las postraciones y los vicios. Un corazón que se pone en camino ante quien es el verdadero camino. Y hay uno que conoce y que tiene la capacidad de hablarnos. También en Juan le dice a Andrés y a Pedro, y a Juan Bautista le dice a Juan Zebedeo y a Andrés, el hermano de Pedro, les dice, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y ellos lo siguieron y le dicen ellos, Maestro, ¿dónde vives? Y él les dice, vengan y lo verán. Juan 1:35 en adelante, que es la narración del primer llamado de estos dos apóstoles que eran discípulos de Juan el Bautista. Pues este Juan le dice a ellos y le dice a todos los que van aquel día cuando Jesús va a bautizarse, donde viene la paloma, donde hay un signo que es verdad, donde hay una presencia de uno que está preparado desde la santificación del vientre, cuando se encuentran Isabel y María y hay un gozo y hay una luz del Espíritu para Isabel y la reconoce y Juan salta de alegría en su seno, pues está toda la fuerza de santificación que Dios le ha dado a Juan para que tenga la gracia, y Juan responde de la misma manera como María. Lógicamente María sí es inmaculada en su concepción, pero Juan es preparado y él responde en santidad porque en el desierto predica la palabra. Y toda la comarca del Jordán, desde los distintos lugares, en el lugar del bautismo, habló de uno que no merecía ni desatarle la correa de las sandalias. Y cuando lo vio, tuvo la claridad y lo indicó. Y es necesario que él crezca y que yo disminuya. Todo esto lo vamos a ir entendiendo en estos días, pero hoy, en un contexto histórico claro,
Por lo menos el llamado es: una voz grita en el desierto. No sé si estén en un desierto en la vida en este momentico. Hay varias formas de entender esta expresión. Y hay momentos donde la vida entra en un desierto y es como un momento de resequedad, de dificultad, pero también es un lugar donde escuchamos más fácilmente. En esos momentos de dolor, de depresión, de tristeza, o donde hay momentos duros de la vida donde uno tiene que pensar y decir, bueno, ¿cuál es el sentido más profundo de la vida? Pues quitemos el orgullo, salgamos, dejémonos sacar de la postración y ahí sí escuchamos la voz de Dios que nos susurra al oído. Y que Juan hoy nos dé esa palabra fuerte que, como quien dice, pongan cuidado, despierten pues, porque es que todos verán la salvación. Pero ese todos verán la salvación de Dios es cómo respondo a esa invitación del Salvador, Redentor, Mesías, Dios y Señor Jesucristo, dueño de mi vida, mi Redentor y mi todo. Que hoy en este domingo podamos descansar en Jesús, porque no solo es porque sea su pariente primo, Isabel y María prima, sino porque es aquel que verdaderamente viene a hacer un llamado al corazón. Dios toma corazón. Juan, precursor, hace un llamado al corazón de los hombres para que acepten a Jesús, al niño que va a tomar un corazón, una vida humana, y en este cuerpo que va a tomar va a ofrecer el sacrificio más grande para que todos entren en la salvación, todos lo verán. Por muy desconocidos para algunas culturas que sea Jesús, alguna vez han visto la cruz. Y ustedes y yo nacimos seguramente muchos en el contexto católico. Pues miremos hoy al Salvador en la situación de la encarnación. Miremos a uno que con toda la luz de Dios lo mostró. Hizo lo que tenía que hacer Juan el Bautista y preparó el camino. Miremos hoy que tenemos un contenido evangélico, es decir, de los evangelios, que es verdad, un Jesús histórico que es verdad, un Juan que es verdad, Juan el Bautista, que nos viene a recordar que este Jesús cuando vino, ya se nos dio el reino y vendrá glorioso. Pero hay que reconocer que es el Salvador de mi vida. ¿Reconozco a Jesús como el Salvador de mi vida? Esa es la pregunta. Quiero enderezar mis senderos, quiero abajar la soberbia y quiero salir de la postración, quiero enderezar lo torcido. ¿Qué hay de torcido en mi vida? ¿Qué hay de hundimiento en mi vida? ¿Qué hay de soberbia y altivez y montañas de esas infranqueables que se ha vuelto mi ego? Miremos todas estas circunstancias. Y esa es parte de la meditación, que es una invitación a derribar esas montañas de pronto somos engreídos, de pronto nos gusta solo figurar, de pronto miramos a los demás por encima. También ha habido momentos de caída profunda, de caída en oscuridad, en tiniebla. ¿De qué me tengo que dejar salvar hoy por Jesús y decirle sí, Él es el Salvador? Juan hoy viene otra vez a decirnos, conviértanse, allanen los caminos, preparen el camino del Señor, no solo porque vamos a celebrarlo otra vez en la actualización de su nacimiento, porque viene todos los días y vendrá. Preparen el camino del Señor, no caminos físicos, sino solo el camino del corazón. Que abrámosle una autopista a Jesús, abrámosela. A veces al mundo le abrimos las puertas del corazón de par en par y eso sin importar y sin medir consecuencias. Y después vienen un montón de circunstancias a la vida. ¿Y por qué a Dios no le abrimos el corazón? Porque es que a veces es verdad, decimos que creemos en Él, pero le vedamos partes de nuestra vida. Como Dios, ayúdame en esto, pero no te metas de aquí, yo no me quiero soltar de aquí, quiero seguir viviendo esta forma. No me vayas a decir nada, pero ayúdame. Entonces, que abrirle el corazón todo, no una parte, todo. Abran los caminos al Señor, prepárenlos. No solo lugarcitos, no, todo el ser integral. Cuerpo, alma, espíritu como el lugar más central del alma. Pensamientos, voluntad, conciencia, espíritu con minúsculas, esa es el alma. ¿Cómo estamos preparando el camino de Jesús? No es una Navidad más, cada rato es Navidad, no. Es el adviento de esta Navidad que tenemos, esta es la que tenemos. ¿Cómo queremos vivirla? ¿Queremos verdaderamente preparar el corazón y vivir en conversión? Esa es la gran pregunta. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta enseñanza de esta palabra. Segundo domingo de Adviento, que vienes con la imagen de Juan el Bautista, un hombre real, que ha vivido en el contexto de hombres que tenían el dominio del imperio y el dominio en lo religioso. Hoy sabemos que tu palabra es verdad, que Juan es aquel que viene a mostrarnos a ti que eres la verdad y a ti que eres el camino.
Hoy te clamamos que podamos abajar las montañas del orgullo y la soberbia, salir del hundimiento que tenemos de nuestras postraciones y nuestros vicios, enderezar aquello que se nos ha torcido y nos hemos desviado del camino que eres tú, y podamos ser libres y vivir en tu verdad, tu gracia y bendición. Ayúdanos, Señor Jesús, porque reconocemos que tú eres el Salvador y todos verán la salvación de Dios. Dice la palabra hoy, todos te verán a ti como el que salva. Permítenos que no solo se quede en ver, sino que reaccionemos a esta salvación que nos has dado, que podamos ver la vida con tus ojos, pero podamos también poner el corazón en el camino correcto, en abrirte toda nuestra vida de par en par y no vetarte lugares de nuestra vida. Sácanos de la postración, ayúdanos a ponernos en camino, vamos tras tus huellas, Señor Jesús. Juan el Bautista, danos tu valentía, danos esa fuerza, esa parresía, esa fuerza de seguir a Dios, de entrar en el desierto y si estamos en él, vivir y escuchar la voz de Dios y salir más fortalecidos. Ayúdanos a ser valientes como tú en la conversión, en el camino de Dios y en la transformación de nuestro ser. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿A qué me mueve esta palabra? Si yo les digo, después de la proclamación, la meditación, ¿qué voy a hacer para allanarle el camino de mi corazón a Jesús que nace? ¿Qué voy a hacer? Y entonces cuando se hace una carretera y cuando se construyen los caminos, pues hay que regular, abajar, quitar, construir, igualar, nivelar el terreno. ¿Cómo nivelo mi corazón delante de Jesús? ¿Qué soberbias, orgullos, altanerías, prepotencias tengo que pedirle a Dios y cómo las voy a salir de ahí? ¿Qué hundimientos y qué verdaderamente me está volviendo una idolatría, un vicio, una adicción que hace que me hunda? Abramos el corazón hoy a Jesús. Escuchemos hoy a Juan, una voz que grita en el desierto. ¿Qué desiertos he vivido en mi vida? Estoy viviendo desierto. Y aprovecho cuando he estado en los desiertos para más bien replantearme en la vida y reconocer que Jesús es mi Salvador. ¿Es Jesús mi Salvador? Esta Navidad, la que tengo, que es preparada por este Adviento, que tengo, ¿cómo lo voy a vivir? ¿Qué le voy a ofrecer al Señor? ¿Qué presente le voy a dar a Él? Él es el presente más grande para la humanidad, vino a darnos la salvación. ¿Yo qué presente le voy a dar? Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.